tu fe será probada y puedes poner tu confianza en Dios. So, two crucial truths or realities for all of us who want to live for Christ. Your faith will be tested, and God can be trusted. En los domingos anteriores, a través de varios mensajes, el pastor Jonathan estuvo predicando algunos de ellos, hablamos acerca de la vida de Daniel. So, throughout our last 4 weeks, we've been preaching about this series. Pastor Jonathan has shared some messages about the life of Daniel, Y llevan por título El Camino Estrecho. and the title of the series was The Narrow Path. El camino estrecho de la verdad, The narrow path of truth, el camino estrecho de la confianza, the narrow path of el trust, camino estrecho de la valentía the narrow path of courage, y el camino estrecho de la integridad. and the narrow path to integrity. Y el día de hoy estamos llegando al final de esta serie. And we're getting to the end of this series. Y si usted se perdió alguno de los mensajes anteriores, And if you missed some of our previous messages, espero que este mensaje le ayude. I hope that this message helps you. El pasaje central de esta serie viene de Mateo 7, del 13 al 14. So the main passage for this series is Matthew 7, verses 13 and 14. Acabamos de leer. And we just read that. Jesús enseña que el camino ancho ofrece múltiples opciones. So Jesus teaches that the wide path offers multiple options, La mayoría de la gente lo sigue. and most people follow that path. En cambio, el camino estrecho, But the narrow path, hay solo una verdad. there is only one truth. Y Jesús dijo, And Jesus said, yo soy el camino, la verdad y la vida. I am the way, the truth, and the life. A través de esta serie de mensajes vemos cómo el pueblo hebreo, So through this message series, we see how the Hebrew people, la gente escogida por Dios, the chosen people of God, se rebeló contra Dios. they revealed themselves against God. Eligió el camino ancho They chose the y, wide path, y eso le trajo consecuencias. and that brought them consequences. La nación de Israel, por causa de sus líderes malvados, So because of their wicked leaders, the nation of Israel se dividió en dos reinos. was divided into two kingdoms. El reino del norte, conocido como Israel, The north, known as Israel, y el reino del sur, llamado Judá. and the kingdom of the south, called Judah. Y por causa de la maldad, la perversión y la rebeldía, And because of their wicked ways, Dios los entregó en manos de otras naciones. God turned them over to their enemies, to the hands of other nations. Israel, el reino del norte, So Israel, the kingdom of the north, fue conquistado por Asiria, was conquered by Assyria, y Judá, el reino del sur, and Judah, the kingdom of the south, fue conquistado por los babilonios. was conquered by the Babylonians. Y el estudio del libro de Daniel está enfocado en este gobierno de Babilonia. So the book of Daniel, that is what it's focused on, the government of Babylonia. El capítulo 1 de Daniel, versos 1 y 2 dice: So En in el- Daniel chapter 1, 1 and 2, En el año tercero del reinado del rey Joacim de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén y la sitió. El Señor permitió que Joacim cayera en manos de Nabucodonosor. Junto con él cayeron en sus manos algunos de los utensilios del templo de Dios, los cuales Nabucodonosor se llevó a Babilonia y puso en el tesoro del templo de sus dioses. Nabucodonosor escogió lo mejor de estos pueblos. so King Nebuchadnezzar, he chose the best of this kingdom. No solo quería los artículos religiosos de mayor valor, He didn't only want the religious artifacts with great value, también seleccionó a personas but he also chose people. que tuvieran ciertas características He o picked- cualidades He picked certain characteristics or qualities para llevárselas en cautiverio a Babilonia. so that he could take them captive to Babylonia. Seleccionaron a los jóvenes israelitas más sobresalientes, So he picked the young ones that were the most outstanding, más apuestos, the better looking ones, más calificados the most qualified ones para su servicio. for his service. Y
convertirlos en futuros líderes de Babilonia. and he wanted to make them future leaders of the Babylonian Empire. Cuando Jerusalén fue dominado, So when Jerusalem was dominated, los primeros 4 varones deportados son The- Daniel, Ananías, Misael y Azarías. the first 4 young men that were deported to Babylonian were Daniel, Ananiah, Mishael, and Azariah. Estos jóvenes fueron instruidos en las artes, They were instructed in the arts, la literatura, literature, el idioma de Babilonia, and the Babylonian language, con la intención de que dejaran su herencia israelita y se convirtieran en auténticos babilonios. so the intention was for them to leave to the side, to forget about their heritage, their Israeli heritage, and for them to convert themselves into total Babylonians. También les cambiaron el nombre. And they also changed their name. Sus nombres hebreos cambiaron y ahora se llaman Belsasar, Sadrach, Mesach y Abednego. So from their Hebrew names, they got new names to now be called Belshazzar, Sadrach, Meshach, and Abednego. Los 4 jóvenes fueron separados de todo contacto con aquello que les fuera familiar. So they were separated from anything and everything that was familiar to them. Y así sus sueños, sus planes, sus proyectos cambiaron por completo. So their dreams, their plans, and their projects totally had to change. Ahora estaban en tierra extranjera. Now they were foreigners. Estaban obligados a tener una forma de vida totalmente diferente. Now they had to adhere to a totally different lifestyle. Y uno se preguntaría, ¿puede salir algo bueno de eso? And one would ask, can something good come out of this? La respuesta es sí. The answer is yes. A través de la Biblia sabemos que Dios se especializa en situaciones imposibles. So through the Bible, we know that God, his specialty is the impossible. Y el mensaje de hoy habla de 3 historias So today's message talks about 3 stories. pequeñas, They're short, pero muy similares entre sí. but they're very similar from one another. Y nos pueden ayudar a dibujar un mejor modelo acerca de cómo debemos vivir. So these stories help us have a better view of how we should live. La primera historia es una dieta saludable. So the first story talks about a healthy diet. En el capítulo 1 de Daniel, verso 5, So chapter 1 of Daniel, verse 5, dice que el rey les asignó a estos jóvenes raciones diarias so the king assigned daily rations of food de la comida y del vino que servía en la mesa del rey. from his food and wine that was served at his table. El rey quería que todos los que estaban a su servicio comieran y bebieran lo mismo que él. So the king wanted that everyone who was at his service, he wanted them to eat and drink everything that he did. En Daniel 1 del 8 al 10 dice, pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey. Así que le pidió al jefe de oficiales que no lo obligara a contaminarse. Y aunque Dios había hecho que Daniel se ganara el afecto y la simpatía del jefe de oficiales, este se vio obligado a responderle a Daniel, tengo miedo de mi señor el rey, pues es él quien te asignó la comida y el vino. Si el rey llega a verte más flaco y demacrado que los otros jóvenes de tu edad, por culpa tuya me cortará la cabeza. Daniel hizo el compromiso de no deshonrar a su pueblo con la comida y el vino real. So Daniel made a commitment to not dishonor his people or his nation with the food and the wine that came from the royalty. Usted sabe que una de las grandes diferencias entre las culturas es el tipo de comida. You know that one of the biggest differences in our cultures comes with food. Si yo digo tacos, o digo hamburguesas, o digo pupusas, usted sabe a quién me refiero. If I say tacos, hamburgers, or pupusas, you know exactly what I'm talking about. Daniel era un israelita Daniel was an Israeli, y propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey.
And he committed himself not to contaminate himself with the king's food ni con el vino que el rey bebía. or with his wine. Daniel, Sadrach, Mesach y Abed-Negó So these 4 young men, estaban lejos de su familia. they were far away from their family. Fácilmente ellos podían haber comido de la comida real y tomar del vino del rey. It was very easy. They could have easily eaten from the king's table and had his wine as well. ¿Quién se daría cuenta? Nobody would know. Estaban aislados de su gente, They were isolated from their people. pasaban inadvertidos. Nobody would have noticed. Sin embargo, However, Daniel buscó la integridad Daniel searched for integrity, y sabía que aún tenía otra opción. Daniel le pidió a los oficiales que hicieran una prueba por 10 días. so Daniel asked the officials to test him for 10 days, Que les dieran solo vegetales para comer y agua para beber. and he proposed to just eat vegetables and water, Y luego compararan su apariencia con la de los otros jóvenes and then he was asked to be compared to the appearance of the other young men que comían la comida real y la That- bebida real. that ate from the king's table. Gracias a la sabiduría de Daniel y al So- valor que tuvo el oficial, So thanks to the wisdom that Daniel had and the courage that the official had, acordaron hacer la prueba they agreed to do this por 10 días. for 10 days. Al final de los 10 días, At the end of 10 days, los 4 jóvenes se veían mucho más saludables the 4 young men looked even better and healthier y mejor alimentados que cualquiera otro de los jóvenes que comían la comida del rey. and stronger than any other of the young men that ate from the king's table. Por su integridad, Dios los llenó de su gracia. Because of their integrity, God gave them his grace. Recuerden nuestra idea mayor de hoy. Remember our theme for today. Hay 2 verdades trascendentes si vives para Cristo. There are 2 truths if you live for Christ. Tu fe será probada Your faith will be tested, y puedes poner confianza en and God can be trusted. Él. La segunda historia, So story number 2, una demanda sorprendente. an unbelievable demand. Leyendo Daniel capítulo 3, versos del 1 al 3 dice: el rey Nabucodonosor mandó hacer una estatua de oro de 27 metros de alto por 2 metros y medio de ancho, y mandó que la colocaran en los llanos de Durá, en las provincias de Babilonia. Luego les ordenó a los sátrapas, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y demás oficiales de las provincias que asistieran a la dedicación de la estatua que había mandado erigir. Para celebrar tal dedicación, los sátrapas, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y demás oficiales de las provincias se reunieron ante la estatua. El rey mandó colocar una enorme estatua. So the king ¿De quién sería? decided to build a statue, a great big statue De él mismo. Of Era una himself. estatua de él. of himself. Por eso llamó a todos los magistrados, a todas las autoridades a que fueran a ese evento. So that's the reason why he called all of his authorities to go to that event. Ordenó que todas las personas debían inclinarse y adorar la imagen de oro. So he ordered that every single person had to bow down before that Y, to- statue. y todo aquel que no se incline ni la adore And anyone who did not bow down to it será arrojado de inmediato al horno en llamas. would have been immediately thrown to the fire. Sin embargo, However, Sadrach, Mesach y Abed-Negó ignoraron la orden these 4 young men ignored the order of the king, y no se inclinaron a adorar la estatua. and they did not bow down to the statue. Esto no agradó al rey, This did not please the king, pero el rey les tenía cierta estima y decidió darles una segunda oportunidad. but the king really liked them, so he chose to give them a second opportunity. Pero si en esta ocasión But if in this occasion no se inclinan, they didn't bow serían down, lanzados al horno de they fuego. would be thrown to the furnace. A lo que Sadrach, Mesach y Abed-Negó le respondieron al rey: And this is what
Shadrach, Meshach, and Abednego, this is what they responded to the king. Daniel capítulo 3, versos 16 al 18 dice, no hace falta que nos defendamos ante su majestad. Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero aún si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. Estos tres hombres estaban decididos a morir por su fe. So these three men were decided, or they had decided to die for their faith. Ellos sabían que Dios podía liberarlos del horno de fuego. They knew that God could deliver them from the power of the fire. Y también sabían que aun si Dios no los rescataba, But they even knew that even if God didn't save them, ellos preferían morir por Dios antes que inclinarse a un ídolo. they would rather die for God before bowing down to an idol. Cuando Nabucodonosor vio la actitud decidida de estos jóvenes, So cambió su when, rostro so when King Nebuchadnezzar saw the decision that these young men had made, no le agradó, he was full of rage. se llenó de ira He was angry. y ordenó que el horno estuviera 7 veces más caliente de lo normal. And he ordered the furnace to be 7 times hotter than the normal. Y ordenó que hombres fuertes de su ejército And he ordered for strong men from his army ataran y lanzaran a Sadrach, Mesach y Abednego al horno que estaba ardiendo. So he ordered them to be tied down by his soldiers, and then they had to throw them into the fire. Dice la escritura que el horno estaba tan caliente que mató a los soldados antes de que lo lanzaran. So the scripture says that the furnace was so hot, the temperature was so high that the soldiers died even before they could throw the young men into the fire. Sin embargo, las llamas no tocaron a Sadrach, Mesach y Abednego. However, the fire did not even touch Shadrach, Meshach, and Abednego. Quiero ser honesto con usted. Es difícil imaginar esta historia. It's really hard to imagine this story. ¿Y cómo sucedió? How did this happen? ¿Cómo Dios cuidó de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego? How did God protect Shadrach, Meshach, and Abednego? En Daniel 3, del 24 al 25 dice, Nabucodonosor dijo, ¿acaso no eran 3 los hombres que atamos y arrojamos al fuego? Así es, su majestad, le respondieron. Pues miren, exclamó, allí en el fuego veo a 4 hombres sin ataduras y sin daño alguno, y el cuarto tiene la apariencia de un dios. Y el rey ve a Sadrach, Mesach y Abednego y una cuarta persona que tiene la apariencia de un dios y están caminando en el fuego. So the king saw Shadrach, Meshach, and Abednego, and in addition, he saw a 4th person that had the appearance of a god. They were walking around the fire. ¿Era Jesús o un ángel? Was it Jesus or an angel? No lo sabemos con certeza, We don't know for certain. pero lo que sí sabemos con certeza But what we do know for certain es que Dios protegió a Sadrach, Mesach y Abednego. is that God protected Shadrach, Meshach, and Abednego. No hay ninguna duda al decirlo que Dios los había protegido. There is no doubt in saying that God indeed protected them. Y fue así que Nabucodonosor alabó al Dios de Sadrach, Mesach y And Abednego. this is exactly how King Nebuchadnezzar praised the God of Shadrach, Meshach, and Abednego. Y no solo eso, también declaró públicamente que sería una ofensa capital, es decir, de muerte, para toda persona que dijera algo en contra de Dios. In addition to that, he also made a public decree stating that it would be a capital offense, which was death, for anyone who would say anything against that God, the God of these young men. La fe de ellos había sido probada Their faith had been tested, y el rey comprobó que su Dios era digno de su confianza and, y ese es nuestro Dios. and the king was able to see that their king
or their God, I'm sorry, that their God was worthy of trust, and that God is our God. Ese es el Dios en que nosotros confiamos. That's the God that we trust. Recuerda, hay dos verdades trascendentes So there's two truths si vives para Cristo. if you live for Christ. Tu fe será probada Your faith will be tested, y puedes poner tu confianza en Dios. and you can put your trust in God. Tercera historia, Last story, una prueba de integridad. a test of integrity. En el mensaje del camino estrecho de la verdad, So during the message of the narrow path of truth, vimos que este rey Nabucodonosor fue reemplazado por una serie de reyes efímeros. so we saw that Nebuchadnezzar was replaced by a series of other kings. Uno de ellos fue Belsasar, One of them was Belshazzar, y a la muerte de este lo reemplazó Darío, and when he died, King Darius replaced him. rey de los Medos, como rey de Babilonia ahora. He was the king of the Medes, and now he was the king of Babylonia. Entonces ya no es Nabucodonosor, ahora se trata de otro rey, del rey Darío. So now this is a different king, the King Darius. Y en Daniel capítulo 6, verso 3 dice, y en tanto se distinguió Daniel por sus extraordinarias cualidades administrativas, que el rey pensó en ponerlo al frente de todo el reino. El rey Darío, que estaba impactado de la integridad de Daniel. So King Darius was really impressed with the integrity of Daniel. Los administradores babilonios se llenaron de celos por el alto rango que tenía Daniel. So the other administrators of the kingdom were full of jealousy against Daniel because of the position that he had in the kingdom. Y tramaron un plan. And they came up with a plan. Conocían muy bien a Daniel. They knew Daniel very well. Y su plan era convencer al rey Darío de que aprobara una ley. And their plan was to convince the king to make up a new decree. Y esa ley dice en Daniel 6, del 7 al 9, dice, nosotros los administradores reales, junto con los prefectos, sátrapas, consejeros y gobernadores, convenimos en que su majestad debiera emitir y confirmar un decreto que exija que durante los próximos 30 días sea arrojado al foso de los leones todo el que adore a cualquier dios u hombre que no sea su majestad. Expida usted ahora este decreto y póngalo por escrito, así conforme a la ley de los medos y los persas no podrá ser revocada. El rey Darío expidió el decreto y lo puso por escrito. Esa nueva ley estipulaba que por un periodo de 30 días nadie podía orar a ningún otro más que al rey Darío. So this new law stated that no one could pray to any other than King Darius during 30 days. Daniel sabía que esa ley había sido escrita Daniel knew that that law had been written, y él conocía cuál era el castigo si oraba a Dios. and he knew the punishment if he would in fact worship his God. Sin embargo, However, Daniel hizo lo mismo, Daniel did the same thing he would do lo que hacía todos los días. the same thing he would do every day. Abría las ventanas de su alcoba He would open the windows y públicamente oraba a Dios. and he would publicly pray to his God. No cambió la manera de hacer. He didn't change his ways. Los administradores babilonios corrieron a contárselo al rey. So the Babylonian administrators, they ran to tell the king, Y le dijeron, Daniel, uno de los exiliados de Judá, él no tiene respeto por su majestad, ni por las leyes que usted ha ordenado. and they told him how Daniel, that was from the exile of Judah, had no respect for his majesty and for the laws that he had ordered. Él ora todos los días a su Dios. They told him that he prayed every day to his God. Cuando el rey escuchó esto, So when the king heard this, se angustió mucho, he was so worried porque él estimaba, tenía cariño a Daniel, because he really appreciated and liked Daniel, pero no había otra opción. but there was no other option. Ya estaba escrito It was already written que
se tenía que arrojar a Daniel al foso de los leones. that Daniel had to be thrown into the den of the lion. Y el rey dio la orden de arrojar a Daniel a los leones. So the king said that in fact Daniel had to be thrown into the lion's den. Y le dijo a Daniel, And he said to Daniel, que tu Dios a quien tú sirves continuamente te rescate. he said, may the God that you serve, may he rescue you. Tremendo. Los leones no son mascotas. So you know that lions, they're not necessarily pets. El rey sabía de lo que se trataba So the king knew what this meant. y eso lo entristeció. And this really saddened him. En los versos 18 al 19 dice, refiriéndose al rey, luego volvió a su palacio y pasó toda la noche sin comer y sin divertirse y hasta el sueño se le fue. Tan pronto como amaneció, se levantó y fue al foso de los leones. Eso quiere decir que al salir los primeros rayos del sol, el rey Darío corrió a la entrada del foso y le llamó a Daniel. So this meant that as soon as the first rays of the sun came out, the king came out of his castle and ran to see Daniel. Daniel, siervo del Dios viviente, ¿acaso tu Dios a quien sirves continuamente ha podido rescatarte de los leones? And he called out to Daniel and he said, Daniel, you who serve the living God, has your God been able to save you from the lions? Increíblemente Daniel le contestó, And Daniel responded, que vive el rey para siempre. may his majesty live forever. Dios mandó a su ángel y él cerró las bocas de los leones. My God has sent his angel and he closed the mouth of the lions. No me han hecho ningún daño porque me he encontrado inocente ante sus ojos. They have not harmed me because I have been found innocent before his eyes. Ni tampoco he cometido ningún mal en contra de ustedes. And I have not done anything against you. El rey se alegró de que Dios había protegido a Daniel. And the king was so joyful that God had protected Daniel. Ordenó que sacaran a Daniel de aquella fosa So he ordered Daniel to be taken out of the lion's den, y que todos los hombres que lo habían acusado ahora fueran arrojados junto con sus familias a and that, los leones. and that everyone who had accused Daniel now had to be thrown into the lion's den along with their families. Dice la escritura que estos leones estaban hambrientos y feroces. So the scripture says that the lions were ferociously hungry. No habían llegado al fondo cuando ya los leones los habían triturado todos los huesos. So they had reached the pit of the den where the lions had already devoured them. Recuerda, hay dos verdades trascendentes si vives para Cristo. So there are two transcendent truths if you live for Christ. Tu fe será probada Your faith will be tested, y puedes poner tu confianza en Dios. and you can trust God. ¿Qué podemos aprender de estas tres historias el día de hoy? So what can we learn from these three stories today? Yo creo que hay mucho, There's a lot, pero vamos a hacer algo muy breve. but we're going to just briefly go through them. Tres aplicaciones para nuestra propia vida. Three applications that we can apply to our life. Número uno, Number one, debes estar dispuesto a defender los estándares de Dios. you have to be willing to stand up for God's standards. ¿Recuerdas cómo Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego defendieron los estándares de Dios? Do you remember how Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego, do you remember how they defended the standards of God? Y vimos cómo Dios los bendijo por su fidelidad. And we saw how God blessed them because of their faithfulness. A veces las decisiones que tomamos dan la apariencia de que son tan pequeñas y no es algo grande o trascendente. Sometimes our decisions seems that they're not really a big deal and that they won't really affect us in the long run. Pero esas pequeñas decisiones But those small decisions, son las que determinan que eres diferente. those small decisions are the ones that determine that you are different. La verdad es que actuar como todos es mucho más fácil. The truth is that acting like everyone else is a lot easier. Incluso no te ven diferente, They don't even notice a difference in you te ves igual. because you seem like everyone else. Si alguien aquí está esta tarde
no está convencido en seguir a Dios, está bien. So if you find yourself here this evening and you're still not sure if you want to follow Jesus, it's okay. Nos da gusto de que estés aquí. We're very glad that you're here. Nuestra oración es que usted continúe explorando lo que Dios está haciendo, My prayer is that you continue to explore what God is doing, no solo aquí en nuestra iglesia, not only here in our church, sino en la vida de aquellos que lo siguen. but in the lives of those who follow Him. Pero si tú eres cristiano, But if you are in fact a Christian, un seguidor de Jesús, a follower of Christ, ¿estás actuando como los demás are you acting like everyone else, o eres diferente? or are you different? ¿Tu dieta es la misma que las personas a tu alrededor? Is your diet the same as the people around you? Y no estoy hablando solo acerca de comer o de lo que bebes, And I'm not speaking about what you eat or what you drink, pero sí de las cosas que haces y los lugares a los que asistes. but I'm talking about the things that you do and the places that you visit. Dios nos llama a estándares más altos. God calls us to higher standards. ¿Estás dispuesto a defender esos estándares? Are you willing to stand up for those standards? Cuando tu fe es probada, ¿sabes que tú puedes confiar en Dios? When your faith is tested, do you know that you can trust in God? Daniel y sus amigos se encontraron 10 veces mejor que los otros jóvenes. So Daniel and his friends found themselves to be 10 times better than the rest of the other young men Cuando ellos siguieron los estándares de Dios. when they follow the standards of God. Cuando usted hace el compromiso de asistir a la iglesia cada domingo, So when you make the commitment to come to church every Sunday, comenzará a ver cómo Dios trabaja en tu relación you will see how God begins to work in your relationships, para acercarte más a Él. in your relationship with Him, to draw you closer to Him. Comenzarás a ver que es Dios quien llena tus necesidades espirituales, You will see that it's God who comes and fills your spiritual needs, satisface tu dieta espiritual and He satisfies your spiritual diet, y eso te ayuda a vivir una vida aún más sana. and that helps you live a healthier life. Aplicación número 2. Application number 2. Debes estar dispuesto a tomar riesgos por tu fe. You must be willing to take risks with your faith. ¿Recuerdas cómo Sadrach, Mesach y Abed-Negó tomaron el riesgo de no postrarse o inclinarse a la estatua del rey? So do you recall how Shadrach, Meshach, and Abednego, they took the risk of not bowing down to the statue of gold? La mayoría de las veces en que corremos riesgos por nuestra fe, So most of the time when we take risks for our faith, no es porque estemos en peligro de vida o muerte. it's not like we're in danger of life or death. Quizá en otros países sí es un caso de vida o muerte. Maybe in other countries it is a life or death case. En algunos países árabes, africanos o asiáticos. Maybe some Middle East, Asian, or other type of countries. Pero cuando Dios nos llama a defender la fe y asumir riesgos But when God calls us to defend our faith and take risks en el trabajo, at work, en tu comunidad, in your community, con tu familia, with your family, en tu hogar, in your home, sabemos que jamás lo haremos solos. we know that we don't do this alone. Podremos sentir como si estuviéramos solos, We might feel like if we were alone, pero Dios está junto a nosotros. but God is with us. Nos da ánimo, He gives us courage. nos da valentía He gives us strength. y nos da una voz para Él. And He gives us a voice for Him. Aplicación 3. Application number 3. Debes estar dispuesto en aprender lecciones de tus pruebas. You must be willing to learn lessons from your trials. Si existe algo que todos nosotros sabemos es que las pruebas vendrán, van a llegar y Sí. que nuestra fe será probada. If there is something that we all know is that in fact trials will come. Sabemos que las cosas no siempre saldrán como queremos So trials will come and our faith will be tested. o como esperamos. So things will not always come out as we want. Y sabemos de que sea lo que sea que enfrentemos, But we know that whatever it is that we face, siempre vamos a aprender algo. we will always learn something. Santiago capítulo 1, versos 2 y 3 dice: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas,
pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Debemos considerarnos dichosos cuando enfrentemos pruebas. So we must find ourselves to be blessed when we face trials. ¿Por qué Santiago diría algo así? Why would James say something like this? Porque mayormente aprendemos más en medio de cada prueba. Because mostly this is when we learn the most, in the middle of our trial. Cuando enfrentamos situaciones difíciles es cuando volvemos nuestra mirada a Dios. It is when we find ourselves facing difficult situations that we turn and look at God, Y lo escuchamos con mayor atención and we listen to Him with more attention, y confiamos más en Él. and we trust Him more. Cuando nuestra fe está en prueba When our faith is being tested y salimos victoriosos de esa prueba, and we come out victorious from that, sin duda trial, sabemos que podemos confiar plenamente en Dios. it's when we know for a fact that we can trust in God completely. Estas tres historias nos hablan de una gran fe. So these three stories have talked to us about great faith. Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego no se contaminaron de la comida del rey. Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego, they did not contaminate themselves with the food of the king. Sadrach, Mesach y Abednego no se inclinaron a la estatua del rey. So Shadrach, Meshach, and Abednego, they did not bow down in front of the statue. Daniel no dejó de orar a Dios. And Daniel did not stop praising and giving God thanks. Estas tres historias tienen algo en común. So these three stories have something in common. No comenzaron con grandes pasos. They didn't start with great steps. Fue a través de las pruebas de fe que Daniel y sus amigos It was through the trials of faith that Daniel and his friends estuvieron dispuestos a depositar su confianza en Dios. they were willing to put their trust in God. Yo le pregunto a usted, Let me ask you, ¿quieres defender los estándares de Dios do you want to defend and stand up for the standards of God y tomar esa posición aún cuando te puede costar la vida? and even take that position even if it might cost you your life? Lo animo a dejar de andar el camino ancho I'm going to encourage you to stop walking in the wide path que conduce a la destrucción that leads to destruction y comience a andar en el camino estrecho que conduce a la vida. and start walking in the narrow path that will lead you to life. Este es el desafío para esta semana. So this is the challenge for this week. Caminar en el camino estrecho Walk through the narrow que path, conduce a la vida. walk through the narrow road that leads to life. El camino estrecho de la confianza, The narrow path of trust, el camino estrecho de la valentía, the narrow path of courage, el camino estrecho de la verdad, the narrow path of truth, el camino estrecho de la integridad. the narrow path of integrity. Recuerda que integridad significa So integrity means tomar las decisiones correctas making the right decisions aun cuando nadie quiere hacerlo even when nobody asks you to do that, o aun cuando a nadie le importa. or even when nobody cares. Dios siempre honra a la persona que lo pone a Él en el primer lugar de su vida. God always honors the person who puts him in first place in their life. Tal vez no siempre te recompense de la manera que esperas, Maybe he might not reward you the way that you pero expect, Dios nunca te va a fallar. but God will never fail you. Recuerda dos realidades que aprendimos el día de hoy. Remember two truths that we learned today. Para todos aquellos que viven por Cristo, For those who live for Christ, tu fe será probada your faith will be tested, y puedes poner tu confianza en Él. and you can place your trust in God.